Nunca olvidaré aquella tarde de viernes, en pleno centro de Zaragoza, cuando vi a mi mujer, Laura, besándose apasionadamente con otro hombre frente a un escaparate de El Corte Inglés. Así, sin anestesia. Sin preparativos. Sin la típica historia de mensajes sospechosos o cambios de comportamiento raros. No. Yo iba caminando tranquilamente hacia el parking, después de salir antes del trabajo, y ahí estaba ella. Abrazada a un tipo al que no reconocí. Besándose como si el mundo se fuera a acabar. Me quedé paralizado en la acera, a unos 20 metros, con una bolsa de Mercadona en una mano y las llaves del coche en la otra. Todo lo que creía saber sobre mi vida se resquebrajó en cuestión de segundos. Un grupo de turistas pasó entre nosotros, riendo, sacando fotos, ajenos a la tragedia que acababa de estallar en mi cara. No sabía si correr hacia ellos, montar un escándalo, o simplemente darme la vuelta y desaparecer. Opté por quedarme quieto, como un maldito idiota, viendo cómo Laura le sonreía, cómo le acariciaba la cara, y cómo, después de otro beso rápido, se separaban como si nada, como dos completos desconocidos que simplemente se cruzan en la calle. Ella no me vio. Ni falta que le hacía. Ese fue el momento exacto en el que supe que todo lo que teníamos, o mejor dicho, todo lo que yo pensaba que teníamos, había muerto. Pero eso, amigo, fue solo el principio. Volví al coche como un autómata, sin recordar cómo llegué. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta, apoyé la cabeza en el volante y respiré hondo varias veces, como intentando convencerme de que lo que acababa de ver era una confusión, una coincidencia absurda, una broma pesada del destino. Pero no lo era. Era Laura, era su abrigo beige que le había regalado por Navidad, eran sus botas negras, era su forma de reírse, todo era ella. El problema es que también era otro hombre y sus manos demasiado cómodas en su cintura. Pasé 10 minutos en el coche sin moverme, viendo cómo la gente caminaba, cómo los semáforos cambiaban de color, cómo todo seguía adelante mientras mi cabeza intentaba alcanzar a mi corazón, que iba varios kilómetros por delante en el peor de los escenarios posibles. No podía simplemente volver a casa como si no hubiera pasado nada. Necesitaba saber quién era el tipo. No podía vivir con esa imagen dándome vueltas en la cabeza sin contexto, sin entender. Así que encendí el motor, di una vuelta enorme a la manzana y aparqué de nuevo cerca del Corte Inglés, en un sitio donde pudiera vigilar discretamente la salida. Sabía que si había quedado con él, no iba a ser para un beso y ya está. Esperé. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde cuando la vi salir, sola, como si no hubiera roto nada, revisando su móvil mientras bajaba las escaleras de la tienda. Se quedó esperando en la puerta, mirando de un lado a otro, nerviosa. 5 minutos después apareció él, alto, moreno, no más de 35 años, vestido como si acabara de salir de trabajar en alguna oficina. No le cogió de la mano, pero caminaban muy juntos, demasiado para dos simples conocidos. Ella reía todo el rato, de una forma que hacía meses que no reía conmigo. Lo seguí en el coche, con las manos sudándome en el volante y el estómago encogido como si fuera a vomitar en cualquier momento. No sabía muy bien qué estaba haciendo, pero tampoco podía detenerme. Necesitaba verlo con mis propios ojos, necesitaba confirmarlo de una forma que no me dejara dudas ni me permitiera agarrarme a una excusa absurda para salvar lo insalvable. Caminaron hasta un pequeño hotel de 3 estrellas en una callejuela detrás de Gran Vía. No hicieron amago de esconderse, no miraron a los lados, no se taparon la cara. Entraron como quien entra a comprar un bocadillo en una cafetería. Pagué el estacionamiento a toda prisa y me acerqué andando. Me apoyé en la pared de enfrente, fingiendo mirar el móvil mientras los veía en recepción. Él hablaba con la chica del mostrador, Laura reía bajito mientras jugueteaba con el bolso.
Minutos después les entregaron una llave y subieron por las escaleras, sin decir una sola palabra, con la naturalidad de quien ha hecho eso más veces de las que debería. Me quedé allí un rato más, hasta que me di cuenta de que no tenía ningún sentido seguir. Lo sabía. Ya estaba todo claro. No necesitaba pillarlos desnudos para saberlo. No necesitaba escuchar excusas ni justificaciones. Ella había cruzado la línea y lo había hecho tan tranquilamente como quien elige entre café o té en un desayuno. Me di la vuelta y caminé sin rumbo, sentí el peso de la realidad aplastándome de golpe, como si de repente todo el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Pensé en ir a casa, en fingir que no había visto nada, en hablarlo, en montar una escena, pero la verdad es que no sabía qué quería hacer. Solo sabía que necesitaba tiempo, que no podía volver a mirarla a la cara sin que se me escapara el asco y la rabia que me estaban subiendo por el cuerpo. Esa noche no volví a casa. Me fui al piso de mi hermano, que por suerte estaba de viaje en Valencia, y me tumbé en su sofá sin encender las luces. No podía ni llorar. Era demasiado pronto para llorar. Estaba aturdido, bloqueado, como si mi cerebro necesitara varias horas para procesarlo todo. Miré el techo durante horas, repasando cada conversación, cada salida, cada excusa que ahora cobraba un nuevo sentido y un nuevo olor a mentira. Recordé cuando me dijo que necesitaba su espacio, que estaba saturada, que el trabajo, que los niños, que la rutina. Recordé cuando salía con las chicas y volvía oliendo a perfume de hombre que no era el mío. Recordé su mirada esquiva cada vez que intentaba abrazarla y cómo fingía estar dormida para evitar cualquier roce. A la mañana siguiente, Laura me llamó 3 veces. No contesté. Me envió mensajes preguntando dónde estaba, que estaba preocupada, que la llamara. No tenía fuerzas ni para insultarla. Solo quería silencio, distancia, respirar lejos de ella. Decidí no volver hasta tener claro qué iba a hacer. No podía permitir que me pillara débil, que me llorara, que me hiciera sentir culpable de su traición. Me prometí a mí mismo que, si iba a hundirme, al menos sería con algo de dignidad. El primer paso era encontrar un abogado. Y lo segundo, decidir si le iba a destrozar la vida como ella acababa de destrozar la mía. Volví a casa el domingo por la tarde, después de 2 días de silencio absoluto. Entré con mis propias llaves, porque no pensaba tocar el timbre de mi propia casa. Laura estaba en el salón, sentada en el sofá, con el móvil en la mano. Al verme, dio un respingo y soltó el teléfono encima de la mesa como si acabara de quemarse. Yo cerré la puerta con calma, dejé las llaves en el mueble del recibidor y la miré, esperando a ver qué hacía. Ella se levantó rápido y vino hacia mí, con los ojos brillando, como si estuviera a punto de llorar, pero sin decidirse a hacerlo. Sergio, ¿dónde has estado? Me has tenido angustiada, dijo, intentando tocarme el brazo, pero di un paso atrás antes de que pudiera rozarme. Deberías preguntarle a tu amiguito del hotel, contesté, mirándola directamente a los ojos, sin necesidad de levantar la voz. Laura palideció en el acto. No dijo nada, solo se llevó una mano a la boca y negó con la cabeza, como si con ese simple gesto pudiera borrar lo que había hecho. No iba a ponérselo tan fácil. ¿Vas a negar lo que vi con mis propios ojos? Pregunté, avanzando hacia ella hasta dejarla acorralada contra el sofá. Sergio, no es lo que piensas, balbuceó, intentando recomponerse, déjame explicarlo, por favor. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque no podía creer que incluso en ese momento intentara fingir que había algo que explicar. ¿No es lo que pienso? Repetí, con una calma que me sorprendió hasta a mí. Te vi besándote en plena calle. Te vi entrar en un hotel. ¿Qué versión de esa historia quieres contarme, Laura? ¿Qué era, una terapia de pareja alternativa? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no las dejé usar la carta del drama antes de tiempo.
Solo fue una vez, dijo al fin, en voz baja. ¿Una vez? Bufé, cruzándome de brazos. Claro, una vez que yo pillé, ¿cuántas veces más hubo que no vi? Laura se llevó las manos a la cara, como si quisiera esconderse del mundo, pero yo no pensaba dejarla esconderse de mí. Te juro que no significa nada, dijo entre sollozos. ¿Nada? ¿Y lo de la risa, los besos, reservar una habitación juntos? ¿Eso qué es? ¿Una amistad intensa? No respondió. Sabía que no podía. Cada palabra que salía de su boca solo hacía que la imagen de ella con otro hombre fuera aún más asquerosa. ¿Quién es? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta me iba a dar igual. Es un compañero del trabajo. Se llama Javier, susurró, como si diciendo su nombre en voz baja el tipo dejara de existir. ¿Desde cuándo? Seguí, sin darle tregua. Laura tragó saliva, dudando si mentirme o soltar la verdad. Desde hace unos meses, admitió, bajando la mirada al suelo como una niña pillada robando caramelos. Meses, repetí, sintiendo como la rabia me subía por dentro. O sea que mientras yo hacía horas extra para pagar las vacaciones de este verano, tú te dedicabas a jugar a la amante en hoteles de mala muerte. No es así, gimió, intentando acercarse de nuevo, pero me aparté con un gesto seco. ¿Y cómo es entonces, Laura? Pregunté, levantando la voz por primera vez. ¿Cómo se supone que debo entender que la madre de mis hijos se acuesta con otro mientras yo confío en ella? Ella rompió a llorar de verdad, de forma fea, descompuesta, como si ahora le doliera más a ella que a mí. No me moví. No pensaba consolarla. No pensaba salvarla de las consecuencias de sus actos. Sergio, no sé qué decirte. Me sentía sola, no era feliz, balbuceó entre lágrimas. ¿Y qué? Yo tampoco estaba feliz cada vez que llegaba a casa y tú ni siquiera levantabas la vista del móvil. ¿Eso me daba derecho a ponerme a follar con la primera que me sonriera? Escupí, sin importarme ya el tono. Laura se tapó la cara con las manos, como si pudiera esconderse de su propia vergüenza, pero yo la seguía mirando, obligándola a sostener mi mirada. ¿Lo quieres? Pregunté entonces, con una frialdad que me sorprendió. Ella negó con la cabeza, temblando. No, claro que no. Fue un error, te lo juro. No significa nada. Yo te quiero a ti, Sergio. Me reí, un sonido amargo que no pude contener. ¿Me quieres? ¿Así es como me quieres? Pregunté, sacudiendo la cabeza. Ella solo lloraba, incapaz de articular más palabras. Me giré, cogí las llaves otra vez y me dirigí a la puerta. No podía estar en la misma habitación que ella sin sentir que me estaba contaminando la piel, la ropa, todo. Antes de salir, me detuve un momento y sin mirarla dije. Tienes hasta mañana para decirme si prefieres que hablemos con un abogado civilizado o si prefieres que esto acabe siendo un infierno para los dos. Tú eliges. Y salí, cerrando la puerta con un golpe seco, sabiendo que, pasara lo que pasara, algo dentro de mí ya se había roto para siempre. Esa noche no dormí en absoluto. Estuve sentado en el salón del piso de mi hermano, con la televisión encendida en silencio y el móvil en la mano, leyendo una y otra vez el nombre de Laura en la pantalla cada vez que llamaba o mandaba un mensaje que no contestaba. Pensé en todas las formas posibles de castigarla, de hacerle sentir siquiera una parte de la humillación que me había hecho pasar, y cada vez que descartaba una idea por parecerme demasiado ruin, aparecía otra peor que sí me parecía adecuada. A las 6 de la mañana, cuando ya ni siquiera sentía cansancio, decidí que no iba a irme de Zaragoza, ni iba a esconderme, ni iba a desaparecer como un cobarde. Iba a quedarme y a desmontarle la vida poco a poco, empezando por donde más le dolía, la imagen perfecta que había construido durante años. Me vestí,
desayuné cualquier cosa que encontré en la cocina y salí a la calle. Caminé hasta la panadería de toda la vida donde todos los vecinos solían parar los fines de semana. Compré una docena de croissants y un par de tartas, sabiendo que a media mañana habría movimiento en la plaza del barrio. Luego pasé por casa, con la excusa de recoger ropa y papeles. Laura abrió la puerta con una cara hinchada de no dormir, con las mejillas todavía húmedas. No dije nada. Entré, recogí 2 bolsas con mi ropa, mis papeles del trabajo y unos cuantos objetos personales. Ella intentó hablar, pero le hice un gesto con la mano para que se callara. No quería escuchar sus súplicas ni sus explicaciones de mierda. Solo vine a preparar el primer golpe. Antes de salir, le solté, sin mirarla. Esta tarde nos veremos en la plaza. No llegues tarde. Ella no entendió nada, pero asintió, sumisa, sabiendo que no estaba en posición de discutir. Me fui directo al bar donde se reunían todos los amigos comunes los domingos. Reservé una mesa grande y pedí que me ayudaran a organizar una pequeña celebración improvisada por mi nuevo proyecto de trabajo. La excusa era tan absurda que nadie se la cuestionó. Me limité a invitar a todos, amigos, conocidos, algunos compañeros de trabajo que también conocían a Laura y, por supuesto, su familia. No quería que nadie se quedara sin presenciar el espectáculo. A las 5 de la tarde, la plaza hervía de gente. Puse cara de entusiasmo falso, saludando a todos con una energía que no sentía en absoluto. Laura llegó puntual, como le había pedido, vestida con una blusa blanca y unos vaqueros, intentando aparentar normalidad, aunque su expresión de preocupación era imposible de disimular. Se acercó a mí, pero antes de que pudiera decir una palabra, me adelanté. Tranquila, Laura, le dije en voz baja, para que los demás no nos oyeran. Hoy no vamos a discutir. Hoy solo vamos a contar la verdad. Ella parpadeó confundida, pero no tuvo tiempo de reaccionar porque ya me había subido a una pequeña tarima improvisada que había en la plaza para los conciertos locales. Pedí silencio con un gesto y, cuando todos me miraban, empecé a hablar con una serenidad que ni yo mismo sabía de dónde salía. Buenas tardes a todos. Gracias por venir de forma tan espontánea. Hoy quería compartir algo muy importante, algo que cambiará mi vida y, de paso, creo que todos merecéis saberlo. Algunos aplaudieron, pensando que iba a anunciar un ascenso o una mudanza. Laura me miraba desde abajo, blanca como el papel. Yo seguí, sin temblar. Hoy he decidido empezar de nuevo. Porque he descubierto que mi mujer, Laura, lleva meses acostándose con otro hombre a mis espaldas. Y creo que, ya que tantos de vosotros la considerabais un ejemplo de esposa y madre perfecta, merecéis saber quién es en realidad. Hubo un silencio absoluto. Podías escuchar los cubiertos chocar en las mesas de la terraza del bar. Laura abrió la boca para decir algo, pero no le di la oportunidad. Saqué del bolsillo unas copias impresas de la reserva del hotel, con los nombres y la fecha, y las dejé caer sobre la mesa más cercana, para que empezaran a circular de mano en mano. También había impreso una captura de las cámaras de seguridad del hotel donde se los veía entrando, por si quedaba alguna duda. La reacción fue inmediata. Murmullos, miradas de reojo, gestos de asombro, de vergüenza ajena. Algunos amigos bajaron la cabeza. Otros se giraron directamente para no mirarla. Su propia hermana, que estaba allí con su marido, soltó un bufido de desprecio y se alejó unos pasos. Laura, completamente derrotada, no encontró fuerzas para defenderse. Solo se quedó allí, de pie, tragándose cada mirada como si fueran piedras. Yo bajé de la tarima, recogí mi cerveza de una mesa y brindé en silencio conmigo mismo. No era un gesto elegante ni maduro, pero me daba igual. No estaba buscando la aprobación de nadie. Estaba buscando justicia, aunque fuera de la forma más sucia posible. Me acerqué a Laura,
Me incliné ligeramente hacia ella y le susurré al oído, con calma. Esto es solo el principio. Después me di la vuelta y me fui, dejándola sola frente a todos, sin importarme si se desmayaba, si lloraba o si salía corriendo. Lo que sí sabía era que acababa de devolverle una mínima parte de todo el dolor que me había causado, y que por primera vez en muchos días, podía respirar un poco mejor. Volví a verla 2 días después, porque había cosas que necesitaban resolverse y no quería prolongarlo más de lo necesario. Quedamos en el piso que compartíamos, un martes a última hora de la tarde. Le pedí que viniera sola y que trajera una lista de todo lo que quería discutir, para evitar que se inventara cualquier excusa y perdiéramos el tiempo. Llegó puntual, con una carpeta en la mano, vestida de forma sencilla, como si con eso pudiera borrar la imagen que todos ya tenían de ella. No me levanté del sofá cuando entró, ni hice ningún gesto de cortesía. Se sentó en el sillón de enfrente y durante unos segundos el silencio fue tan denso que parecía que nadie se atrevía a respirar. Gracias por venir, dije al final, más por formalidad que por otra cosa. Ella asintió, bajando la mirada. Sergio, quiero empezar pidiéndote perdón, empezó, con una voz temblorosa que no me provocó ninguna compasión. No hace falta que pidas perdón, Laura. No va a cambiar nada. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para que hablemos como dos adultos que tienen que resolver lo que queda, le interrumpí sin levantar el tono, pero dejando claro que no iba a soportar un discurso de arrepentimiento. Ella cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa, como si entendiera que no tenía sentido seguir intentando salvar algo que ya estaba completamente roto. He estado pensando mucho estos días, continuó, tragando saliva, y creo que lo mejor es que te quedes con la casa. Yo me iré a un piso pequeño, cerca del colegio de los niños. No quiero pelear por dinero ni por propiedades. Asentí despacio. No me interesaba su generosidad repentina. Sabía que era parte del teatro que intentaba montar para quedar como una buena persona ante los demás. A esas alturas, me daba exactamente igual. Perfecto. Yo me encargaré de los trámites. Ya he hablado con un abogado, dije, sin darle más importancia. Laura jugaba nerviosamente con sus manos, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Podremos llevarlo de manera civilizada? Preguntó entonces, casi en un susurro. Mientras no intentes joderme en el proceso, sí, contesté, mirándola sin pestañear. Se mordió el labio inferior, conteniendo las lágrimas que ya no me interesaban lo más mínimo. Sergio, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podríamos intentar llevarnos bien, por los niños? Solté una risa corta, seca. ¿Ahora te preocupas por los niños? Dije, inclinándome hacia ella. ¿Dónde estaban tus preocupaciones por los niños cuando estabas en un hotel con Javier? No contestó. No podía. Solo bajó la cabeza, derrotada. Te voy a decir lo que va a pasar, Laura. Vamos a divorciarnos. Vamos a repartir las cosas como corresponde. Y respecto a los niños, te toca a ti explicarles por qué su madre decidió romper su familia por un polvo de oficina. No pienso mentirles. No pienso cubrirte. No pienso suavizar nada. Ella abrió la boca para protestar, pero la cerró enseguida. Sabía que era inútil. Si tienes un mínimo de dignidad, harás las cosas fáciles. Firmarás lo que haya que firmar y aceptarás las condiciones sin ponerte creativa, añadí, cansado ya de tanta conversación vacía. Laura asintió en silencio. La vi envejecer delante de mí, como si en esos pocos minutos se le hubieran caído encima los años que habíamos pasado juntos. ¿Hay algo más que quieras decirme? Pregunté finalmente, más por cerrar la conversación que por interés real. Ella levantó la vista, los ojos rojos, la voz apenas un susurro. Que te sigo queriendo.
Me quedé mirándola unos segundos, intentando recordar si alguna vez había sentido algo parecido por ella, si en algún momento esa frase había tenido un valor real, antes de toda la mierda que vino después. No encontré nada. Solo vacío. Pues yo ya no, respondí, levantándome del sofá. Ella se quedó sentada, sin moverse. Cogí las carpetas, mi chaqueta, y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un instante. No vuelvas a llamarme para hablar de nosotros. Ya no hay un nosotros, dije, sin mirarla, y cerré la puerta tras de mí. Bajé las escaleras despacio, con la cabeza clara por primera vez en semanas. No sentía alegría, ni satisfacción, ni rabia. Solo un cansancio profundo, el tipo de cansancio que no se quita durmiendo. La sensación de haber cerrado un capítulo que nunca tendría que haber existido. Cuando llegué al coche, encendí el motor sin pensarlo demasiado. No sabía exactamente a dónde iba a ir, ni qué iba a hacer ahora, pero una cosa estaba clara, había terminado de mirar hacia atrás. Y ella formaba parte de un pasado que ya no me interesaba recuperar. Los siguientes días fueron un trámite amargo pero necesario. El abogado que contraté preparó toda la documentación y, para mi sorpresa, Laura no puso pegas en casi nada. Firmó sin discutir, aceptó las condiciones económicas, acordó las visitas de los niños y, en general, mantuvo esa actitud sumisa de quien sabe que ha perdido cualquier derecho a reclamar algo. No hubo escenas, ni súplicas de reconciliación, ni amenazas. Solo un intercambio de papeles, firmas y citas en el juzgado que parecían más un trámite administrativo que el final de 12 años de vida en común. Me alegré de que fuera así. No tenía fuerzas para soportar más dramatismo. Durante todo el proceso, traté de no verla más de lo estrictamente necesario. Cuando había que hablar de los niños, nos comunicábamos por mensajes, de forma seca y formal, como dos desconocidos organizando una mudanza. No había reproches, ni intentos de conversación, ni referencias al pasado. Era como si los dos entendiéramos que cualquier palabra de más podía abrir una herida que ya no merecía la pena remover. Cuando nos cruzábamos al recoger o dejar a los niños, los encuentros no duraban más de lo necesario. Un saludo breve, una entrega rápida de mochilas, algún comentario práctico sobre horarios o actividades. Nada más. Poco a poco, empecé a construir una nueva rutina. Cambié los muebles del salón, redecoré mi dormitorio, me deshice de todo lo que me recordaba a ella. No fue por rencor, sino por necesidad. Cada objeto, cada foto, cada detalle era un recordatorio constante de que había vivido engañado durante años, y necesitaba limpiar todo eso si quería seguir adelante. No fue un proceso heroico ni inspirador. No hubo momentos de revelación ni discursos interiores sobre el crecimiento personal. Solo trabajo, silencio y tiempo. Días grises que pasaban uno detrás de otro, en los que me limitaba a cumplir mis obligaciones y a evitar pensar demasiado. La gente de mi entorno reaccionó como suele pasar en estos casos. Algunos amigos intentaron animarme con frases vacías que no sirvieron de nada. Otros se distanciaron, incómodos ante la incomodidad de no saber qué decirme. La familia tomó partido de forma automática, la mía me apoyó sin reservas, la suya fingió una neutralidad hipócrita que solo me confirmó que había hecho bien en cortar todo vínculo. No busqué nuevas amistades ni nuevos romances. No me apetecía. No estaba cerrado al futuro, pero tampoco tenía ninguna prisa por volver a confiar en alguien. Con el tiempo, aprendí a disfrutar de cosas sencillas que antes no valoraba. Un café tranquilo en un bar sin pensar en qué excusa pondría para llegar tarde a casa. Un paseo por la ciudad sin tener que justificar dónde había estado. Unas cervezas con compañeros de trabajo sin mirar el móvil cada 2 minutos esperando un reproche disfrazado de preocupación. No era una felicidad plena ni perfecta,
pero era una tranquilidad honesta, que en ese momento me resultaba mucho más valiosa. Unos meses después, Laura pidió vernos para hablar cara a cara, fuera del contexto de abogados y documentos oficiales. Acepté porque sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no me afectaba lo que pudiera decir. Nos encontramos en una cafetería del centro, un sitio discreto donde no corríamos el riesgo de encontrarnos con conocidos. Llegó puntual, como siempre hacía cuando quería dar buena impresión. Se sentó frente a mí, pidió un café y durante unos segundos simplemente me miró, como buscando en mi cara algún resquicio de cariño o de dolor. No encontró nada. Solo quería decirte que espero que algún día puedas perdonarme, dijo, con esa voz suave que tantos años me había engañado. No hace falta que te preocupes por eso, contesté, sin dureza pero sin ternura. Ya te he perdonado. No por ti, sino por mí. Ella asintió, bajando la mirada hacia su taza. Espero que seas feliz, de verdad, añadió, con una tristeza que ya no me importaba. Lo seré, respondí, levantándome. Tú también deberías intentarlo, pero eso ya no es asunto mío. Pagamos a medias, como dos personas que no tienen ningún tipo de compromiso, y nos despedimos con un apretón de manos breve y frío. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, no hubo promesas falsas de seguir en contacto. Cada uno se fue en una dirección diferente, y supe que, esta vez, era de verdad. Volví a casa caminando despacio, no porque quisiera recrearme en el momento, sino porque no tenía ninguna prisa. Mi vida ya no era perfecta, ni bonita, ni especialmente emocionante, pero era mía. No tenía que compartirla con nadie que la despreciara en secreto. No era un final feliz de película, pero tampoco era una tragedia. Era simplemente el final que tocaba, el que yo había decidido escribir para mí, después de haber permitido durante demasiado tiempo que otros escribieran mi historia a su antojo. Y aunque todavía quedaban días duros por delante, aunque sabía que habría momentos de duda, de rabia y de tristeza, también sabía que el peor capítulo ya estaba cerrado. Y eso, en ese momento, era suficiente.